Bueno, vamos a orar. Señor, queremos agradecerte porque podemos compartir este rato en el que pues la intención es que podamos crecer y pues conversar acerca de los temas que nos interesan por ser padres y para poder ayudar a nuestros hijos y quizás identificar si estamos haciendo algo de forma correcta o si tenemos que mejorar cosas. Ayúdanos a poder comprenderlo, recordarlo. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, miren, el tema de hoy tiene que ver con la autoestima. Y parece mentira, pero a veces tenemos la falsa creencia que los cristianos no sufrimos de problemas de estima. Y resulta que las cosas no son así, ¿no? Incluso tendemos a subestimar los problemas que tienen que ver con la estima. Porque, bueno, en algunos casos donde las organizaciones religiosas son un poco más extremistas, dicen que un cristiano no puede tener baja autoestima, que eso es pecado, o sea, eso no puede ser así. Pero la realidad dice otra cosa. O sea, una cosa es decir, no, ustedes no pueden esto porque ustedes son cristianos, ustedes son hijos de Dios. ¿Y cuál es la famosa frase que nos han dicho? Ustedes son hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Rey, ¿cómo es? Del dueño del oro y la plata. Y con eso a veces nos quieren suprimir la realidad que cada uno pueda estar viviendo. Lo cierto es que los problemas de estima, de baja estima, sobre todo, son muy comunes, más de lo que nosotros creemos, y de esos problemas de estima se derivan muchos otros problemas que tienen que ver con la depresión, ansiedad y muchas otras cosas que son prácticamente los males modernos de ahora, del siglo XXI. Son esos problemas ahora que tienen que ver con la autopercepción y todas esas cosas, ¿no? Pero miren, conseguí algo interesante. Cuando quieran opinar algo, sin problema pueden hacerlo, o preguntar o dar su opinión al respecto, lo pueden hacer. Miren, hay un estudio que hizo una empresa, y me pareció interesante, ¿no? Hizo una empresa que se encarga de realizar artículos para belleza femenina. Y esa empresa hizo un estudio, y ese estudio reveló que el 54% de las niñas tiene problemas de autoestima baja. En Colombia, el 54% de las niñas, es decir, la mitad y un poquito más, ¿no? De las niñas. Quiere decir que el problema es fuerte, o sea, el problema de estima es considerable. De ahí se ha derivado todo este tema de crear leyes para el respeto, porque ahora no se le puede decir gorda a una niña, ni se le puede decir negro a un morenito, ni se le puede, porque bueno, hay muchos problemas con eso, ¿no? O sea, tengo unos conocidos que viven en Estados Unidos, y el muchacho es moreno y la esposa le dice negro desde toda la vida, o sea, desde siempre le ha dicho negro. Y una vez en Estados Unidos, en una tienda, ella le dijo, lo llamó negro, ven. Y alguien la escuchó y casi le buscan la policía por racismo. Dice, no, pero ya ese es mi esposo. Y él todavía le decía, no, pero es que la gente allá no entiende que para nosotros es hasta una expresión de afecto, ¿no? En Lima nos pasó. Bueno, tenemos 54%, según ese estudio, de gente que se encarga de hacer artículos para belleza femenina, de niñas que tienen problemas de autoestima baja. Y eso, pues, es alarmante, ¿no? Parece ser que el problema de autoestima en los varones es un poco menor, pero también es alto. Ahora,
¿qué es autoestima? O sea, ¿qué creen ustedes que es la autoestima? Porque a veces pareciera que estuviéramos hablando de algo abstracto que no... Sí, sabemos, han hablado mucho de eso, pero no sabemos exactamente qué es. ¿Qué creen? ¿Qué han escuchado ustedes cuando escuchan la palabra autoestima? ¿Qué les viene a la mente? El valor que se da uno, o sea, a sí mismo, Uh-huh. o con respecto a alguien, puede ser. Ok, el valor que se tiene uno mismo. Ah, sí, no, pues la palabra como que lo dice, pero nunca, o sea, uno siempre lo escucha nombrar y sabe a qué se refiere, pero puntualmente no haya uno como las palabras. Es la primera vez que pienso, oiga, sí, el autoestima. Entonces, lo primero que me viene a la cabeza es la palabra, ¿no? Autoestima, o sea, autoestimarse, o sea, Sí. quererse. ¿Sí? Sí. Ajá. Amor propio. Sí. De hecho, se define como el concepto o el autoconcepto que cada persona puede percibir, ¿no? De sí mismo. Ahora, eso, aunque es la forma como yo me percibo, como yo me siento, como yo me veo, tiene algunas cosas que vienen del exterior. No todo viene del interior, sino depende del contexto que me rodea. ¿Sí? Generalmente la autoestima se forma, se desarrolla desde la niñez. Desde la niñez. Y eso quiere decir que nosotros los padres tenemos un altísimo grado de responsabilidad en la autoestima. Tenemos un altísimo grado de responsabilidad en la autoestima de nuestros hijos. Porque la autoestima se empieza a forjar desde la niñez. Todo el contexto que pueda rodear a nuestros hijos va a influir en la manera como él termine autopercibiéndose, ¿sí? El concepto que él pueda tener de sí mismo. Entonces, es importantísimo y por eso es que la autoestima tiene que verse como un tema que es importante para los padres y que hay que desarrollarlo, no sencillamente esperar que los muchachos crezcan ¿no? Y cuando uno logra entender eso, se da cuenta por qué quizás nuestros padres fueron las personas que fueron, a veces muy tímidas, retraídas, muy duras, ¿no? Y es posible porque a ellos jamás les forjaron de manera intencional la autoestima. Sencillamente, las cosas malas eran para que se forje como un hombre, ¿no? O sea, eso le sirve para que se forje como un hombre. Entonces, hay que ser intencionales en forjar la autoestima de nuestros hijos. ¿Sí? Desde muy pequeños, desde niños, porque es la forma en cómo ellos van a terminar, o eso va a influir en la manera como ellos se van a valorar. ¿Bien? Eso especialmente. Y por supuesto, todo el entorno que los termina rodeando, la escuela, los amigos, lo que ellos pueden ver, ¿no? Las redes sociales, la televisión, todas esas cosas influyen en la autoestima. Y si vemos lo que está ocurriendo hoy, el grado de influencia que tienen los medios de comunicación y todo lo que está a nuestro alrededor, pues con mayor razón, porque todo lo que nos rodea está influenciando a nuestros hijos incluso a sentirse inferiores a todo, porque el estándar que están colocando o que pretenden mostrar es algo a veces casi inalcanzable. Sí, casi inalcanzable. Entonces ponen a la muchacha como una supermodelo a veces ni siquiera es cierto, ¿verdad? Son todas operadas o si no, son figuras, ahora con la inteligencia artificial, ahora son imágenes o cuerpos hechos por una computadora, pero es lo que las muchachas están viendo que así debe ser. Y si yo no me veo así, entonces estoy por el piso. Entonces, es importantísimo eso. Los padres tenemos un grado de responsabilidad muy grande para forjar la autoestima de nuestros hijos. Entonces, hay tres maneras en que nosotros todos tenemos autoestima,
Pero hay 3 formas en que nos podemos percibir, y nos podemos percibir con autoestima baja, nos podemos percibir con autoestima alta o autoestima inflada o sobreestima, o con autoestima sana. Son 3 formas en que sí o sí nosotros nos vamos a percibir de alguna forma. Autoestima baja es la más común, ¿no? Es una de las más comunes. Sobreestima o autoestima inflada le llaman también. Y autoestima sana. La autoestima baja es una forma de percibirse inferior a todos los demás. Yo no valgo nada, yo no sirvo, yo no soy capaz. Y eso, tener ese tipo de autoestima va a influir en absolutamente todo lo que yo haga, incluso las decisiones que tome. Por eso es que es tan serio el tema de la autoestima, porque la forma en como nosotros nos sentimos, nos vemos, el concepto que tenemos de nosotros mismos va a influir en nuestras propias decisiones, en las decisiones más importantes de nuestra vida. Entonces la autoestima baja influye de esa forma, y es aquella persona que tiene un concepto disminuido de sí mismo. Y ese es el concepto que abunda en la estadística que les acabé de decir. El 53% de las niñas en Colombia tiene problemas de estima baja. Y es porque tienen un concepto disminuido acerca de ellas mismas. Aunque no sea cierto, pero el concepto que tienen de sí mismos es disminuido. Y algunas características de alguien que tiene autoestima baja es que tiende a ser depresivo. Tiende a ser depresivo. Una persona con autoestima baja tiende a ser depresivo, es pesimista, ¿verdad? No ve nada bueno en la vida, ni puede disfrutarla, ve todo de manera negativa, no se siente valioso o valiosa. Una persona pesimista. Si nosotros empezamos a ver en nuestros hijos síntomas de esa forma, tenemos que empezar a tener cuidado. Que nuestros hijos son pesimistas, que les da igual si me baño o no me baño, si me va bien o no me va bien en el colegio, si tengo amigos o no tengo amigos, si me divierto o no me divierto. Es como que si no pasa nada. Son apáticos totalmente, ¿verdad?, a todo lo que sucede en su entorno. Indiferentes. Son indiferentes. Nada les importa. O sea, como vaya viendo, va viniendo, ¿no? O sea, no importa que las cosas pasen. Yo conozco personas así, que son tranquilos, no le... ¿Sí? Sí, bueno, Alejo. No se cuida, no se arregla, no se siente digna de nada o digno de nada, ¿no? Le da igual. Pueden llegar a ser capaces de dañarse a ellos mismos. Porque como no siento que no valgo nada, pues no importa si me pasa. Nadie va a notar, a nadie le importo, ¿no? Entonces tienden a hacerse daño. Los famosos problemas de anorexia vienen como consecuencia de un problema de estima, ¿sí? Entonces, esos problemas alimenticios donde especialmente, ocurre más que todo en las mujeres, donde pues no comen, o si comen, todo lo que comen lo desechan con el propósito de no... Puede estar como una espina de pescado, pero en el espejo se ve gorda, ¿no? Y es una percepción negativa de ella misma, ¿no? Inseguridad, ¿verdad? Si usted ve que a su hijo le cuesta hablar, le cuesta relacionarse, ¿no? Preguntar cosas. ¿Por qué no hizo la tarea? No entendió. ¿Por qué no le preguntaba? Es que me da pena. ¿Por qué no le preguntó al profesor? Es que me da pena, ¿no? Entonces hay que
empezar a ver síntomas de alerta allí, ¿no? Entonces, son algunas características de personas que tienen problemas de autoestima baja, se sienten inferiores, son sumisos, extremadamente sumisos. Esos son los que van por donde los amigos digan. O sea, pero no es capaz, no soy capaz de decir que no. No soy capaz de decir que no, o sea, puede ser algo que me haga daño, pero como no soy capaz de decir que no, pues entonces no importa, no soy capaz. ¿Algún ejemplo bíblico que podamos ver de autoestima baja? ¿Recuerdan algo en la Biblia de autoestima baja? A ver, algunos ejemplos, díganme, de autoestima baja, con algunas características de las que mencionamos. Sí, que Moisés por la A ver, ¿qué dijo Moisés? Vamos a recordarlo. Que no era capaz. Que no podía porque era tardo para hablar. Una de las características interesantes de Moisés, aparte de la tartamudez, que era un defecto, o sea, una debilidad física que ciertamente tenía, él decía, ¿y si no me creen? O sea, sin saber lo que iba a suceder, él ya decía, ¿y si no me creen? Inseguridad, era inseguro. ¿Verdad? Y es contradictorio, ¿no? Porque ¿dónde creció? Creció nada más y nada menos que al lado de los faraones, ¿no? Era de parte de la realeza. Pareciera que una persona así no tendría por qué sentirse inferior, ni inseguro, ni nada por el estilo. Sin embargo, Moisés tenía esa característica. ¿Algún otro que recuerden? Elías. Recuerden, hermano. Elías en algún momento pensó que él era el único profeta que quedaba y que no había más hombres de Dios sino solo él, ¿no? Y al punto de abstenerse de comer y de beber en su estado de depresión. Imagínense, o sea, hasta se deprimió por eso, ¿no? Yo tengo algún otro que recuerden, ¿no? David, bueno, sí. David en su momento tuvo comportamientos con baja estima, ¿no? Miren, en Números capítulo 13, los 2 espías, ¿recuerdan? La historia de los 2 espías fueron enviados a examinar la tierra. ¿Qué vinieron diciendo? 10 de los espías, ¿qué vinieron diciendo? Miren, capítulo 13, versículo 30. Número 13:30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Bueno, está dando el informe. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Dice, y hablaron mal de entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Era la autopercepción, era la percepción que tenía, no era una persona, eran por lo menos 10 de la gente que estaba altamente capacitada para la tarea, por algo los escogieron.
llegaron diciendo, no, esta gente es muy grande, muy poderosa, hasta el punto de describirse ellos mismos como langostas, y animales insignificantes, ¿no? Y una de las características de la autoestima baja es sentirse chiquitico, ¿no? Insignificante, inferior, como un gusano. Entonces, ese y los ejemplos que ustedes dieron son ejemplos bien interesantes acerca de la autoestima baja. ¿Cómo podremos tratar un problema de estima baja con nuestros hijos? Conociendo las características y viendo lo que es capaz de pasar en una persona con autoestima baja, ¿cómo podemos entonces nosotros como padres ayudarlos a salir de ese concepto, de ese autoconcepto que nuestros hijos puedan tener? Diga, hermana. Bueno, a mí, por ejemplo, me ha pasado mucho con Esteban y Elizabeth, por ejemplo, este año. Elizabeth fácilmente cuando se le hacen llamados de atención, ella siempre dice, es que no me aman, no me quieren, ¿sí? En el caso de Esteban, esto ha pasado varias situaciones donde dice, entonces soy un ignorante, soy un bruto, soy incapaz. Él me lo dice en gritos. Entonces, ¿por qué él lo dice? Porque hay ocasiones en las que él quiere involucrarse en cosas, por ejemplo, de la cocina, y que en mis afanes no le permito. Pero digamos que en ese caso lo que yo hago es hacerle entender a él que yo tengo también debilidades, que el hecho que él que no lo deje involucrarse no es cuestión de él, sino es una cuestión mía, que necesito que él tenga paciencia, y le recuerdo la palabra que habla el Señor acerca de lo que él es en Cristo. Eso es lo que yo hago. Perfecto, hermana. Eso es importantísimo. Miren, necesitamos, si logramos identificar con nuestros hijos problemas de estima baja, necesitamos crear planes directos para poder ayudarlos a que puedan tener un autoconcepto sano, porque recuerden que la manera como ellos, el concepto que ellos tengan, va a ayudarlos a definir muchas de las cosas que ellos, de las decisiones que tengan que tomar. Entonces, un niño con autoestima baja incluso va a decir, no, pues yo voy a estudiar, no voy a estudiar, porque ¿para qué? ¿Sí? A pesar de que nosotros veamos muchísimas capacidades, él va a decir, no, pues ¿para qué estudio? Yo mejor, no sé, meto a mototaxi. No porque el trabajo sea indigno, sino que el problema es que pudiendo estudiar, resulta que sencillamente cree que no es capaz, cree que no va a ser capaz de hacerlo. Entonces, necesitamos ir al punto de ayudarlos a pensar en no tanto cómo me siento que soy, sino cómo Dios me ve a mí. ¿Cómo Dios te ve? O sea, y es importante saber que, pues, incluso los niños, tanto los adultos, en momentos de nuestra vida vamos a tener esa lucha de tener autoconceptos negativos, ¿no? Por circunstancias que pasan en la vida. Y eso no quiere decir que nosotros seamos personas depresivas, nada por el estilo, pero hay periodos de tiempo en los que nosotros a veces podemos pasar por circunstancias así. Pero con mayor razón tenemos que reforzar quiénes somos, cómo nos ve Dios, quién soy en Él. Si estamos seguros de que nuestros hijos ya tienen convicción acerca del Evangelio, entonces hay que reforzar quién eres tú en Cristo. Hijo, sí es verdad que nosotros de manera natural somos débiles en muchas cosas, pero en Cristo eres diferente. Dios te ve diferente. Y yo creo que ahí sí pueden entrar textos bíblicos que nos ayudan a reforzar el concepto que Dios tiene de nosotros.
soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, textos bíblicos que me ayudan a reforzar que no pueden convertirse en un amuleto, en un simple amuleto, sino que tienen que formar parte de mis convicciones. Y yo tengo que poder decirle a mi hijo o poder llevarlo, ayudarlo a que entienda que a pesar de que sí tiene debilidades, que es posible que le cuesten las matemáticas, que le cueste comprender las matemáticas, no quiere decir que sea un bruto ni que no pueda. En Cristo puede muchas cosas. Entonces es importante que nosotros podamos ayudarlos a eso, ¿verdad? Porque va a reforzar su estima. Ellos van a seguir viendo a su alrededor que las cosas son difíciles, que se están poniendo cuesta arriba, pero con la misma intensidad que ellos en su entorno van a estar expuestos al ataque de que no vales, no puedes. Con esa misma intensidad nosotros tenemos que, tú puedes, hijo, claro que sí. No eres bueno para esto, pero eres bueno para esto, así que adelante. No todos somos buenos en estas cosas, algunos somos mejores en esto, otros y empezar a fortalecer el concepto que pueda tener. Entonces, ¿alguno de ustedes ha considerado en algún momento de su vida que ha tenido problemas de estima baja? ¿Sí? Sí, es bien común. Que sobre todo en la adolescencia es una lucha de casi todas las personas. Ajá. En el colegio yo era, o sea, por lo cansón y eso, era como muy popular, ¿no? Y pues nadie se imaginaba que yo tenía algunos problemas de autoestima muy baja porque era gordo. Y ¿sabe qué? Y resulta que sí, yo hacía cosas, o sea, luchaba mucho con eso y eso fue algo que solo lo supo Dios y yo, y bueno, después que ya yo lo conté a mi esposa y de verdad uno dice, eso lo lleva a uno a pensar en los hijos, ¿no? Porque por ejemplo yo en la casa no tenía de pronto a quién contarle y muchas otras cosas que por causa de eso hacían que quisiera llamar mucho la atención de muchas maneras, pero malas. Entonces, yo reconozco que, o sea, como papá, no, sin Dios, o sea, realmente un fracaso total. Pero hemos visto mucho y hemos trabajado mucho con Alejo. Alejo ha sido fuerte porque yo a veces me pongo en el lugar de él, ¿no? Yo digo, yo a la edad de Alejo, si me dijeran todo lo que a él le dicen, yo ya verá. Sí, hermano, o sea, yo a la edad que él tiene, con todo lo que él pasa en el colegio y todo, yo las hubiera embarrado muy feo con los pelados. Pero gracias al Señor que es tan perfecto y todo, hemos podido ver en él que a pesar de tantas cosas, él es fuerte en el Señor. Porque le hemos inculcado, gracias a Dios, de lo que el Señor nos ha enseñado, que valemos demasiado para Él. Y que cuando Él pase por una situación difícil en el colegio como esas de bullying, del tema, lo primero que Él puede relacionar es un niño que no tiene a Dios en su corazón. Y Él sabe cuánto vale para Dios, pero como papá cometo muchos errores, sobre todo en el tema de la enseñanza del colegio, de la crianza. Que inclusive, aunque el Señor, a través de mí podamos trabajar en él la autoestima, el amor que el Señor le tiene tan grande, que dio su vida por él, súper especial para el Señor, que inclusive lo hizo así con un propósito muy grande de glorificarlo, porque a él le dijeron que él no iba a caminar. Bueno, a mí me dijeron que él no iba a caminar, que él no iba a hacer nada.
Y verlo así, o sea, realmente es un milagro. Y él lo sabe, él sabe, es un milagro de Dios. Y aún así él reconoce y dice, bueno, a pesar de que no soy ni siquiera disciplinado con los ejercicios, con Dios me cuida. ¿Sí? Y es algo con lo que yo vivo muy agradecido con Dios por eso. Ha sido fuerte el tema con Alejo, pero bueno, también mi esposa ha sido una gran ayuda ahí con el tema, con ese tema. Ya me acuerdo lo que iba a decir, es que me había olvidado. Pero también cometo el error de, así como le enseño con la palabra del Señor a que sea fuerte lo que hablamos, de que Él es muy valioso para Dios, también a veces yo mismo hago que su autoestima esté por el piso. Y eso es duro, porque a veces no sé ni cómo mantener un equilibrio por el tiempo, el estrés, el trabajo, o sea, muchas cosas que son muy difíciles. Sí, eso suele suceder a veces, ¿no? Yo también tuve bastantes problemas. Supongo que todavía sigo arrastrando con muchos de esos problemas. De niña me molestaba mucho por el color, ¿no? Soy de las más oscuritas de mi casa. Pero ellos, yo siento que, bueno, tal vez no lo hacían de mala manera, sino por molestar. Y eran muy grandes al lado mío, eran muy grandes. Mi hermana mayor tiene 18 años más que yo. Y me molestaban bastante. Y me acuerdo que mi hermana, la que está casada con mi cuñado que vino para acá, que es bien morenito, ella me decía, no me toque, de niña. No me toque porque me unta. ¿Me unta de qué? Me unta de negro, me decía. Y terminó casada con uno bien moreno, ¿no? Pero yo digo que todas esas cosas fueron como haciendo en mí, a pesar de que mi mamá me decía que no, que yo era bonita, que no sé qué, yo me sentía menos que ellos. Porque me decían que como me veía, que olía mal, o sea, cosas, eran crueles. Y yo ahora que lo pienso, yo decía, eran crueles demasiado. Y mi mamá en ese momento, ella era apoyo para mí. Pero cuando llegué a la adolescencia, mis hermanos, la mayoría desertó del colegio. Y ella me decía a mí que yo no iba a poder. Usted no lo va a hacer, usted va a hacer lo mismo que sus hermanos. ¿Cómo irá? Ellos no terminaron el colegio. Sí lo terminaron algunos, pero ya fuera de tiempo. Entonces, usted va a hacer lo mismo que sus hermanos. Usted no va a ser capaz. Usted segurito va mal. Segurito que quién sabe cómo irá. Me decía, y a pesar de que ya cuando yo estaba en el colegio, en bachillerato, ya mi mamá era cristiana. Pero ella seguía arrastrando con muchos errores. Y todo eso, yo me lo cargo encima y me ha costado tanto que por ocasiones me he bloqueado, que Ricardo dice, tú tienes que aprender a hacer las cosas, a ir a la tienda, a comprar algo, porque en muchas ocasiones yo no me sentía capaz ni siquiera de ir a la tienda a comprar, porque yo sentía que me iba a equivocar, o que lo iba a hacer mal, o que algo, o sea, y era como involuntario. Entonces ver como todo eso que me marcó a mí por mi mamá, no sé, ser como era, sin ánimo de ser mala, o sea, creyendo que lo estaba haciendo bien. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros también le hacemos a nuestros hijos creyendo que lo estamos haciendo bien y nos equivocamos, ¿no? En no darle palabras de afirmación, de si puede, no importa, volvámoslo a intentar, Entonces, tener cuidado con eso, ¿no? Porque hacemos heridas fuertes en las personas. Sí, y es muy fácil reforzar a veces esos autoconceptos que tenemos, ¿no? Con comentarios fuera de lugar, pero yo sí creo que, bueno, conocemos al Señor, necesitamos que nuestros hijos, sobre todo, entiendan el Evangelio, porque el Evangelio es lo único que nos da una identidad correcta, verdadera, firme, que no puede ser invalidada, ni menospreciada, ni subestimada de manera real,
sino lo que somos en Cristo, la identidad que nos da el Evangelio está por encima de todo, está por encima de las emociones, está por encima del entorno, está por encima de la moda, está por encima de los padres, está por encima de todo. Y lograr que ellos comprendan eso. Yo creo que ese es el trabajo más difícil. Ese es el trabajo más difícil. Por eso es que cuando nosotros le hablamos el Evangelio a nuestros hijos, estamos forjando incluso su estima. Estamos ayudando a forjar su estima, que tengan una estima correcta. Porque la tendencia es a que se nos disminuya, a escuchar cosas negativas. La historia humana siempre ha sido así. Todo a través de la historia siempre ha sido así. Lo que Satanás le dijo a Eva, básicamente fue: Dios los considera a ustedes menos, porque si pueden comer de esto, pero esto no, porque si no van a ser como Él. Entonces es que pues, indirectamente les dijo: es que ustedes son menos que Él. Y utilizó eso para prender una llama allí en el corazón que quisiera más. Entonces, el Evangelio, si no estamos seguros o si nuestros hijos están muy niños todavía, hay que buscar la forma de ver cómo hacemos para que ellos puedan comprender el Evangelio. Tienen que comprender el Evangelio de verdad. Cuando ellos logran comprender el Evangelio, hermano, no es que no van a sufrir de problemas de estima, pero no va a ser un caso recurrente. No va a ser algo, no va a ser una enfermedad, no va a ser algo que va a estar allí implantado en ellos. Va a ser circunstancial. Y además van a tener herramientas para salir de eso. El Evangelio les da esas herramientas. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Entonces, eso es muy, muy importante. La otra forma de autoestima es la autoestima inflada, o la sobreestima, ¿no? Que es tener un concepto, como la autoestima baja es un concepto errado, disminuido acerca de mí. La autoestima inflada es un concepto, sí, exagerado acerca de quién soy, y que también es errado. También es errado. Parece mentira, pero también es bastante común. O sea, la autoestima baja es común, la sobreestima también es bastante común. Pareciera que, como les dije hace un rato, pareciera que eso fuera, la sobreestima, un problema de gente que tenga dinero, son los que se creen, ¿no? Pero bueno, vimos el caso de Moisés, ¿no? Nació en palacio, o sea, nació en palacio, no, creció en palacio, pero el hombre tenía problemas de estima baja, ¿no? Entonces, la estima inflada también surge en la infancia, así como la autoestima baja, por la permisividad, básicamente. La permisividad y el descuido que recibe el niño en su entorno, sea por sus padres o por las personas que lo educan. Los padres crían a sus hijos, cuando son permisivos, los crían sin orden. No hay normas, no hay manera, sin reglas, sin horario fijo, sin rutinas, sin disciplina, sin poner límites a la mala conducta, y pues son padres que permiten todo. Bueno, cuando tenemos un hogar así, corremos el riesgo que nuestros hijos puedan tener problemas de estima sobrevalorada. Cuando no somos capaces de... Y le podemos preguntar a cualquier psicopedagogo o a cualquier psicólogo para que nos reafirme que las reglas, los horarios, las rutinas, la disciplina, los límites son importantísimos. Son muy, muy importantes. O sea, un niño no se puede acostar a la hora que él quiera. No puede.
Un niño no puede ver televisión todas las horas que quiera. Lamentablemente es sencillo porque por fin está quieto, está viendo televisión. Pero ¿cuántas horas? Un niño no puede pasar inadvertida su mala conducta sin tener consecuencias. Porque empieza a sentirse superior a los demás. Yo puedo hacer esto, yo hago esto, me acuesto a Y miren, ¿saben? Eso lo comentan ellos en los colegios. O sea, entre ellos dicen, no, me acuesto a las 12. Yo tengo televisión en mi cuarto. Yo me sé la clave del Wi-Fi de mi casa. O sea, cosas así, ellos nos podemos convertir en padres sin autoridad. Sin autoridad. Y yo creo que se puede progresivamente, si no tenemos el control en este sentido de nuestros hijos, tenemos que empezar progresivamente a empezar a tomar ese control. Y esas normas, por supuesto, no es que la casa va a ser un cuartel. Se me siente y no se para, cuidado que no se... No. Hay maneras y hay maneras incluso divertidas de hacer que nuestros hijos obedezcan y cumplan reglas sin que ellos eventualmente sientan que los están obligando a hacer algo, ¿no? Entonces, y al final ellos, en la medida que vayan creciendo, se van a ir dando cuenta, claro, hacían esto era para que yo me portara bien, para que yo hiciera tal cosa, ¿no? Entonces, necesitamos tener autoridad. O sea, retomar el orden porque es peligroso. Los niños o las personas que tienen problemas de estima sobrevalorada suelen ser personas presumidas y exageradas. Personas presumidas y exageradas. Se inflan como un globo, siempre hablan exageradamente de sus logros, ¿verdad? Se sienten mejor que las demás personas. Son jactanciosos. Son jactanciosos. Piensan que no hay nadie mejor en este mundo que ellos. Y saben, a veces, y ese es uno de los problemas que tiene todo este lenguaje de positivismo y todo este poco de cosas que ahora, como hay un problema real y serio de estima baja, todo el sistema pues ahora se fue al otro extremo, ¿no? Entonces ahora tú eres un campeón, tú puedes, no hay nada que te detenga, tú puedes hacer todo, no hay nadie mejor que tú eres lo mejor del universo, Entonces empiezan a crear ese tipo de conceptos, ¿verdad? En un muchacho que no tenga autoridad, esos conceptos son dañinos y además levadura. Acogibles perfectamente para un muchacho así. Vanidosos, ¿no? Esos que no piensan sino en la marca, en la no sé qué. Me hizo pensar en un meme en un video que vi que le entrevistan a una muchacha y le dice, yo tengo iPhone y yo no salgo con nadie que no tenga iPhone. Mis amigos todos tienen que tener iPhone. Porque eso me da estatus, eso me da no sé qué. Y el entrevistador le dice, bueno, llámame a uno de tus amigos que tenga iPhone ahí. Me dice, no, saldo no tengo. No tengo minutos. Vanidosos. ¿Sí? Como no sabemos decir que no, como nunca no hemos podido tener autoridad, pues entonces nuestros hijos siempre lo mejor para la princesa de la casa, lo mejor para el príncipe de la casa, ¿no? Entonces estamos en esa situación y los convertimos en vanidosos, o ellos se convierten en vanidosos, ¿verdad? Egocéntricos. Todo debe girar en torno a ellos, ¿no? Todo debe girar en torno a ellos. Esos famosos niños que como hay una conducta natural, pero a veces se convierte en algo recurrente, esos famosos niños que sus juguetes son sus juguetes y no, o cuando ven a otro niño jugar con juguetes, lo quieren y lloran y patalean porque yo quiero ese juguete, aunque no sea mío. Todo debe girar en torno a ellos. Entonces,
sucede cuando el hogar carece de autoridad. Y también es bien complejo enseñar a nuestros hijos o ejercer autoridad, sobre todo ahora cuando hay tantos medios que nos ayudan, entre comillas, para distraer, ¿no? Para entretener a nuestros hijos, ¿no? Sobre todo cuando los muchachos son bastante hiperactivos, el televisor es la herramienta más sencilla, el celular es la herramienta más sencilla, ¿no? Entonces, María Ángel era súper, ¿verdad?, hiperactiva, chiquitica, y cuando empezaba los programas de televisión que a ella le gustaba, ¿sí?, se quedaba quietica, ¿no? Cuando había publicidad, propaganda, ay Dios, había que agarrarse porque empezaba a brincar por todos lados. Pero suelen ser así. Autosuficientes, si podemos identificar este tipo de características en nuestros hijos, posible que nuestros hijos estén teniendo problemas de sobreestima. Autosuficientes, ¿verdad? Escandalosos, ¿no? Autosuficientes, no reciben ayuda, ¿sí? Sí, como que se valen por ellos mismos para la mayoría de las cosas. Hermano, venga, ese tema es muy, muy preocupante porque, la razón por la cual son los papás, ¿no? Yo tengo unos casos muy cercanos en el trabajo y es que como yo los transporto a ellos, pues yo me doy cuenta. Ellos contratan coaching, y eso los traen de otros países, yo los recojo del aeropuerto y todo. Resulta que es un tema muy complejo porque, o sea, llegan al punto de sentirse tan sabelotodos que les enseñan como a los jefes a tener un escáner en su mente de la persona. ¿Cómo así? O sea, ellos dicen, uy, me recogió el conductor, como yo hablo tanto, ¿no? Entonces sí, hubo conversación, me cayó bien, vi que buena energía, ese conductor es el que ustedes necesitan, ¿sí? Pero pasó que hay una muchacha que es súper bien preparada, pero es muy, muy humilde, o sea, ella es muy tímida, ella no es igual, pero es muy trabajadora. Entonces, al no responder como la persona necesitaba que respondiera, entonces, tanto así que yo lo vi, que su mirada era, la persona no estaba mirándola, pero ella sí. Entonces, yo la vi hacer como, me hizo acordar hasta unos matachos que yo veía muy rara vez en mi niñez, de que, yo te conté, de que se queda mirándolo así, como haciéndole un escáner uno dice, tremendo. Y les enseñan a los jefes a eso. Usted no puede tener al lado a alguien que no sea par. O sea, que no sea par, que no sea autosuficiente, que no sea empoderada, que no sea... Y entonces eso le ha costado el trabajo a más de una persona. Lo peor es que he podido compartir porque he transportado los hijos de algunos de ellos. No, hermano, o sea, es triste al punto que de verdad uno le quiebra el corazón, hermano, porque uno dice, ¿qué va a hacer de estos chinos cuando tengan por ahí, 15 años de ahí en adelante? Sí, con 9 años, hermano, y se creen, o sea, una cosa, estrellas es poquito, o sea, se creen Sí, total, o sea, uno dice, no, hermano, de verdad que qué triste es, hermano, porque esos pelados son los que se suicidan cuando algo no les sale bien o cuando los papás tienen un fracaso. Sí, son intolerantes a los fracasos. Tremendo, hermano. Entonces uno, de verdad, eso lo lleva a uno a darse cuenta que la riqueza más grande de un ser humano es el Señor por todo lado. Y bueno, yo he tenido la oportunidad en algunos casos de hablar del Evangelio, pero es muy triste porque, sobre todo en los niños tan pequeñitos y cómo ya son. O sea, uno dice, es más humilde el papá que gerente, el hijo.
uno de los grandes problemas en la autoestima baja y la sobreestima es que el sistema juega con esos dos extremos, ¿no? El sistema juega con esos dos extremos. Y el sistema pretende que la persona, la meta de la persona que no se siente empoderado, ganador, ni nada de esas cosas, se sienta así. Solo en eso, en sentimientos, en emociones, no en realidades, ¿no? Y pues sucede que hay un montón de gente frustrada. Un montón de gente frustrada porque no logra empoderarse. Porque el discurso es, tú puedes dejarlo, eres un campeona, no sé qué, no hay nada que te detenga. Y resulta que la realidad es que sí, la persona tiene limitaciones económicas, que la persona es posible tenga limitaciones físicas, ¿sí? Incluso limitaciones académicas, no estudió lo suficiente, hay cosas naturales que no va a saber o no va a comprender. Entonces, la persona se siente frustrada. Entonces es una utopía llegar allá al otro extremo. Y al revés, la meta es no caer en la baja estima, ¿no? Entonces, no me puedo equivocar, no puedo dejar que nadie me pase por encima, nadie puede saber más que yo, nadie puede. Entonces hay una lucha ahí entre esos dos extremos y en eso anda el sistema todo el tiempo. Por eso es que los coaches se volvieron bastante comunes y famosos. Ahora es un negocio ser coach, ¿verdad? Sí, es un negociazo. Conozco un montón de pastores coach. Sí, conozco un montón de pastores coach. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Algún ejemplo bíblico que recuerden de estima sobrevalorada? Nabucodonosor. Sí, sí, Nabucodonosor creía, dicen en Venezuela, de una zona que es Maracaibo, los maracuchos, que son exagerados como ellos solos, dicen Nabucodonosor se creía la pepa del queso. El queso no tiene pepa, pues entonces es algo que no. Sí, bueno, ellos son tan exagerados que dicen, esto se cree la pepa del queso como algo que no existe, ¿no? ¿Alguno más? Sí, súper Autosuficiente, confiado, ¿no? y inclusive se olvidó hasta el Señor porque hizo todo lo que no debía hacer con las mujeres y todo eso. Y vea las consecuencias. Yo tengo uno, Goliat, ¿no? Qué lámpara. Goliat, y miren que él tenía todo, o sea, no era mentira. Goliat tenía todo, era verdad, él era alto, era fuerte, era un gigante, y él vino con su prepotencia, con su, ¿no? Yo soy, ¿no? Y dice la Biblia que los molestaba a cada rato, ¿no? Todo el tiempo, por 40 días, creo que dice la Biblia, que salía todos los días y desafiaba, ¿no? Al pueblo. ¿Y cómo terminó? ¿No? ¿Cómo terminó Goliat? ¿Sí? Eso suele suceder. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto de eso? Romanos nos da un versículo que es bien, sí, un versículo que es bien interesante. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo está diciendo, ya saben, o sea, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Ahora,
¿cómo hacemos para que alguien no tenga más alto concepto de sí mismo? O sea, ¿cómo hace un cristiano? ¿Cómo en todo caso pueden hacer nuestros hijos? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a que no tengan más alto concepto de sí que el que deba tener bíblicamente? Otra vez, el Evangelio es el que nos nivela. Un conocimiento real, una convicción real del Evangelio es el que nivela nuestra identidad. Ni nos hace creer que somos menos, pero tampoco nos hace saber que somos más. El concepto que Dios nos da, nos deja en esa forma. ¿Y sí ibas a decir? Hablando del contexto, bueno, de grandes como de jóvenes, de hijos, ¿no? Como de papás, como de hijos, con respecto al Evangelio, porque el Evangelio mal sabido, no sé si estoy diciendo mal, también puede causar un ego muy, muy alto. Inclusive en niños se ve que hay niños, o sea, no los niños de acá, ¿no? Pero pues niños con los que de pronto yo he evangelizado en mis viajes de trabajo. En esos pueblos es muy común las iglesias pentecostales y adventistas. Y los niños son súper enaltecidos con el tema del evangelio y no aceptan que de pronto alguien tan pequeño quieren atacarlo a uno con preguntas y ellos, o sea, uno dice tremendo. Y ese es como el otro, el extremo del peligro de un evangelio mal habido. Como también el evangelio, pienso yo, que los aterriza, ¿no? O sea, que por mucho de que usted llegue a saber de que el Señor, recuerde que simplemente usted iba igual que cualquiera camino al infierno y el Señor lo rescató a usted, al igual que a cualquiera que vaya a creer en el Señor, que no tenga ni siquiera estudio, por decirlo así. Sí, el Evangelio nos nivela, porque cuando tenemos autoestima baja, el Evangelio nos dice, sí es cierto, no eras nadie, pero ahora eres en el Señor, eres, y la Biblia dice, ¿no? Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Antes no eras, pero en el Señor, solo en el Señor puede ser. Y a los de sobreestima les dice, no te creas que no te creas tanto porque tú estabas allá abajo y el Evangelio te colocó acá. Entonces, eso es bien importante. Nuestros hijos necesitamos que conozcan el Evangelio, que tengan convicción del Evangelio, porque eso va a nivelar el concepto. No, bueno. Que el Señor permite que en su palabra pues se muestre que les dice que pues aún el Señor puede levantar hijos de las piedras, ¿no? Porque tenían la confianza en las genealogías, cuando el Señor decía que no, que era a través de un corazón realmente de carne, que era lo que Dios quería, porque como estaban poniendo completamente la confianza eran en obras muertas y no en el Señor. Uh-huh. Sí, claro que sí. Entonces, bueno, eso es bien importante. ¿Qué cosas estamos haciendo para que nuestros niños puedan forjar su estima de manera correcta? Les estamos ayudando a que puedan tener un concepto de sí mismos acorde al que el Evangelio les da, ni menos ni más, ¿sí? Todos los días hay que recordárselos. Cuando ellos salen bien, tienen un éxito, hay que elogiar su éxito, pero siempre hay que recordarles que ese éxito es el resultado de la gracia de Dios. Es el resultado de la gracia de Dios. Hay que, muy bien, te felicito, eres excelente, qué bueno. Recuerda que es la gracia de Dios que está en ti. Recuérdalo, porque es bueno valorar, pero siempre tiene que tener una cuerda en la tierra, ¿no? Que es la gracia de Dios la que te tiene así, ¿no? Tuviste un fracaso, hijo. Bueno, evalúa cuáles fueron las razones, por qué fracasaste. Pero ¿sabes qué? Tú puedes y puedes mejorar, porque la gracia de Dios está en ti. Tú puedes mejorar.
Entonces, siempre hay que estar recordando eso, siempre hay que estarles recordando eso. Porque afuera siempre les van a decir, tú no puedes, eres bruto, eres no sé qué, o si no, en el colegio cuando son excelentes estudiantes les van a decir, los profesores son lo mejor que hay, los ponen de ejemplo, se los paran delante de todos y les dicen, mire, deben ser como él. Entonces, eso puede estar alimentando algo por dentro si no están nivelados con el Evangelio. Y de eso se trata la autoestima sana, ¿sí? De eso se trata la autoestima sana, que es básicamente un concepto moderado de quiénes somos, un concepto adecuado. Lo que dice Pablo, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La autoestima baja es un concepto negativo, no debemos tener ese concepto. La autoestima sobrevalorada es un concepto elevado que no debemos tener. Debemos tener el concepto que tenemos que tener. Y por eso el apóstol Pablo lo dice. Si alguien tenía razones para sentirse más que los demás, era Pablo. Pablo tenía razones suficientes y nadie se las podía discutir, o sea, no eran mentiras, eran cosas reales que si él sacaba su currículum, el hombre tenía razones suficientes. Pero, sin embargo, él dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Cuando logramos eso, nuestros hijos empiezan a ser solidarios, que es algo que casi no se ve, comprensivos, educados, responsables. Cuando empiezan a tener un concepto adecuado de quiénes son. Entonces, un ejemplo bíblico de un concepto, de un autoconcepto moderado, podemos decir que Pablo era un hombre, cuando en Cristo, un hombre con un concepto. Ya no volvimos a ver al Pablo, al Saulo, sino vimos al hombre en Cristo, ¿no? Vimos al hombre en Cristo. Y alguien con un concepto, pues el mejor ejemplo de todos, pues el mismo Jesús. Jesús vivió aquí en la tierra con un concepto, con un autoconcepto adecuado. Nunca pudimos ver a Jesús diciendo, me tocó ser el Mesías, imagínense ahora, caminando, arrastrando los pies por la tierra, por el pueblo ahí, dice, pobrecito yo ahora. Eso no esperen para que vea como me va a tocar morir por ustedes, cuerda de pecadores. No, y no, nadie me va a ayudar. Imagínense que Jesús hubiese tenido una autoestima baja cuando fue tentado en el desierto. Se hubiese lanzado del pináculo, se hubiese lanzado. Sin embargo, Jesús no tenía una autoestima alta a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de ser Dios. Él no tenía una autoestima alta diciendo, él no miraba por encima de los hombros a nadie, ¿no? Quizás alguien pudiera decir que trató de manera soberbia a los fariseos, pero no fue así. Fue manso, dijo lo que tenía que decir en el momento que tenía que decir y por las razones que las tenía que decir. El hombre tenía una estima adecuada, perfecta, y podemos seguir ese ejemplo. Cuando vemos la vida de Jesús, y es chévere quizás poder adentrarse en los evangelios con nuestros hijos y mostrarles esa biografía de Jesús desde su niñez, y poderles mostrar cómo era, qué concepto tenía, ¿no? El momento en que que se dio la oportunidad, él demostró que era el Hijo de Dios, ¿no? Hizo milagros y todo. Sin embargo, no anduvo con guardaespaldas, ni cobró, ¿no? Porque quizás con una estima inadecuada hubiese podido armar tremendo negocio de eso. Sin embargo, él estaba claro. Una de las cosas importantes que nos ayuda a apuntar bien en la estima es el hecho de saber que tenemos un propósito. Y Jesús lo tenía, Jesús sabía cuál era su propósito, para qué vino. Y en base a eso, se acomodaron su forma de vivir, ¿no? O sea, se ajustó su forma, ¿no?
Y nuestros hijos necesitan tener propósito. Ya los chicos de ustedes que tienen, ya algunos ya están adolescentes, otros están casi, hay que ayudarlos a que consigan propósito. ¿Para qué están ustedes? Estos que están brincando acá, no, usted no puede. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? Y llevarlos a pensar en eso. Llevarlos a pensar en eso y que se. Entonces, es importante. Bueno, ¿algún comentario acerca de esto? Les vamos a pasar por el grupo del Faro, le vamos a pasar el extracto del material. Sí. Pensando en la aplicación como para los padres, cuando dice en Efesios 6 de que padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor, es interesante porque hay un pensamiento muy común de si no le pongo límites a mi hijo, como que va a ser más feliz, ¿no? O sea, va a ser... no voy a ser el típico, no sé, papá aguafiestas que me está restringiendo cosas, sino que voy a ser como más bien el papá chévere, el papá bacán, que está ahí como, sí, el parcerito, el amigo. Pero el contraste que muestra la Escritura, o sea, el no provocar a nuestros hijos a ira, se contrasta es precisamente con disciplinarlos, con criarlos. Y es interesante que cuando los hijos crecen, ellos mismos, cuando han tenido padres demasiado flexibles, ellos mismos reconocen o llegan a sentir ira precisamente porque no, mi papá no me enseñó esto. Ahora tengo esta debilidad de carácter que es mucho más difícil de corregir ya siendo un adulto, siendo una persona mayor, que tal vez si mi papá me hubiese enseñado desde muy pequeño, pues no tuviera que lidiar con eso. Entonces es parte como de las mentiras hasta cierto punto de Satanás para que los padres, no sé, adopten ese discurso. Todo el sistema gira en torno a eso, o sea, de que al niño siempre se le habla de sus derechos, no mucho se le habla de sus deberes, y pues eso hace que ellos crezcan de pronto con esa distorsión en su autoestima, pensando que ellos pueden pues hacer lo que quieran y que en últimas no van a haber consecuencias, van a estar bien, digámoslo así. Pero sí es muy importante eso, ¿no? Y la importancia de que esa crianza o esos límites estén cimentados en el Evangelio. O sea, ellos deben entender que hay autoridades que Dios ha puesto en su vida. Una de ellas es sus padres, una autoridad pues que Dios le ha delegado a los papás. ¿Para qué? Pues para que le enseñen, para que los críen, los moldeen conforme al Señor, ¿no? Y pues obviamente criarlos conforme al Señor implica un pensamiento cuerdo acerca de sí mismos, ¿no? Entonces, sí, es una tarea con la que hay que lidiar y pedirle al Señor la gracia para poder hacerlo también en Él, en las fuerzas que Él nos da, y pues llenos del Espíritu Santo para poder reflejar el carácter de Cristo en todo tiempo. Nuestros hijos van a seguir nuestras pisadas consciente o inconscientemente. O sea, de manera intencional o sencillamente van a seguir nuestras pisadas. ¿Cómo está nuestra estima? ¿Cómo está nuestra autoestima? La de nosotros como padres. O sea, si nuestros hijos nos ven derrotados, que todo es grande para nosotros, todo es difícil, todo es, no hay nada que nosotros podamos hacer bien, todo me sale mal. Si ese ejemplo lo están viendo ellos todo el tiempo, le podemos decir lo que sea. Tú puedes, tú no. A veces hasta les decimos, no vayas a ser como yo, tú puedes. O sea, ¿no? Arreglemos nuestra autoestima. Si está baja, pues con mayor razón nosotros conocemos el Evangelio, vamos a que el Evangelio nos alinee, ¿no? Nos pueda dar nos equilibre, ¿no?
y empezar a mostrar con las palabras, pero también con nuestro modelo, la forma correcta de autopercibirse, ¿no? de tener un autoconcepto. Igual, si vemos que, si nuestros hijos ven que nosotros, pues, somos puros logros, ¿no? No hay nada que no se nos pase adelante, que no lo hagamos y soy mejor que todos y tengamos cuidado, porque eso es lo que ellos están viendo y pueden ocurrir dos cosas allí: o se frustran porque ellos no van a ser capaces de lograr las mismas cosas, les ponemos un estándar muy alto, o se vuelven igual súper autosuficientes, ¿no? Entonces también van a seguir ese modelo. Uno de los errores que yo le vi a mi papá, hermanos, mi primer trabajo real, o sea, trabajo donde tuve que esforzarme, fue a los 23 años y ya estaba casado. Mi primer trabajo. Nunca tuve la necesidad, mi papá jamás me fue intencional en mostrarme lo importante que era entrenarse para trabajar y todo eso. Supe siempre el valor del trabajo, él siempre me lo inculcó. Yo sé que todo lo que teníamos era por el esfuerzo, por el trabajo, era responsable por todas esas cosas, pero nunca me dejó hacerlo, o sea, nunca me dejó experimentarlo. Solo después, cuando ya tenía responsabilidad, estaba casado, a los 23 años fue mi primer trabajo, y me da pena decirlo, pero así fue mi primer trabajo. Fue mi primer trabajo. Miren, no saben ustedes el terror que a mí me dio meter una hoja de vida en una empresa. No sabía cómo hacer una hoja de vida. A los 23 años yo no sabía cómo hacer una hoja de vida. Fue increíble. Trabajé en una cafetería. Yo no sabía hacer nada. Y decía, pero ¿cómo es posible? Yo tengo 23 años, yo no sé hacer nada, yo no sé exprimir unas naranjas, yo no sé hacer café, o sea, era increíble, yo me sentía tan inútil. Sí, yo no sé si era porque era el de la mitad, yo somos 3 hermanos y yo era el del medio, y no sé, pero pues la verdad que eso me sucedió, y yo creo que, ¿no? Me alegra mucho que, bueno, María Ángel desde los 15 años ha podido, de eso hablábamos en estos días, ¿no? El primer trabajo de María Ángel fue a los 15 años. O sea, no un trabajo formal, pero era algo que hacía algo y le pagaban por lo que hacía. Y eso es bueno, porque empiezan a haber responsabilidad, ¿no? Entonces, gracias a Dios no. Y he tratado de cometer el mismo error, ¿no? O sea, yo reconozco que he tratado de cometer el mismo error con ella, de si le puedo evitar que se esfuerce en esto, pues yo lo hago. Pero bueno, ha sido bueno que haya podido experimentar, ¿no? Algunas cosas así. Bueno, de hecho, yo aún batallo mucho con algo, era que pues yo soy la mayor de la casa, somos 3 hermanos. Pero en el caso pues mío, yo era muy importante en el apoyo. Mis papás tienen negocio, mi papá tiene una fábrica de almojábanas y cuajadas, y mi papá tiene un restaurante. Pero siempre, como desde los 10 años, ellos me permitían atender el negocio, confiaban porque yo sabía dar las vueltas, me enseñaron a escoger los billetes falsos. Pero digamos que cuando ya entré a la universidad y tuve que llegar acá a Bucaramanga, pues obviamente ya el desplazamiento ya no era tan seguido, ya no podía ser de apoyo. Pero siempre mi mamá, cuando viajaba en las vacaciones largas que nos daban, que eran como 15 días, en algún momento yo dije, yo quiero tener un poquito de independencia, ¿sí? Y pasé una hoja de vida más por menos. Y cuando le comenté a mi mamá que me habían llamado a la entrevista, mi mamá dijo, es que se está muriendo de hambre, porque pues ellos siempre habían suplido lo necesario para poder yo tener las comodidades para seguir estudiando acá. Y en esa oportunidad, bueno, mi papá decía que tampoco estaba de acuerdo, hasta que lo convencí y me ayudó con el pasaje solo de venida, de regreso no. Pero digamos que eso es algo que aún todavía, cuando yo a mitad de año el Señor me guió para abrir lo de las limonadas en la casa, es algo que siempre ha martillado mi mente. Estoy aguantando hambre como si ese fuera como
como un límite que no me deje ir más allá, ¿sí? Pero sí realmente es muy necesario el hecho de poder animar a nuestros hijos y pues nosotros en el proceso también de que el Señor nos guía a sanar, de que soltarlos, ¿sí? Entonces recordaba estos días que le pedí el favor a Esteban que me volteara unas carnes en la plancha. Yo a él lo he involucrado bastante en la cocina, a él le gusta. Y él lloraba y lloraba y decía, pero ¿cómo hago para saber que una carne ya está? Entonces yo lo llevaba a que pensara, él decía, hijo, pero cuando usted se quiere comer una carne, ¿cómo se la quiere comer? Y lloré y salía y se frustró y llegó y volvió y le expliqué. Bueno, ahí como uno con tanta paciencia, pero le expliqué. Entonces yo dije, ay Dios mío, pasé de un extremo a que no me iba, en el caso de mis papás, que si era que me iba a morir de hambre para poder trabajar, en el caso del chinito que qué pecado, apenas tiene 8 años y también es como, a veces falta también de paciencia de parte del Señor con uno para poderles guiar a que puedan tener un nuevo aprendizaje, pues que sea placentero, ¿no? No hacia la mala. Sí, la importancia de también tener como una cosmovisión bíblica sobre el trabajo, ¿no? Porque a veces vemos el trabajo simplemente como la forma de obtener dinero y no es así. O sea, incluso en el paraíso se trabajaba. Antes de que el pecado entrara en el mundo, el Señor dio un mandamiento de trabajar, de esforzarse. Entonces, yo creo que eso es un aspecto importante para que se pueda ir desarrollando eso. No necesariamente ligado a una retribución económica, pero sí ligado al desarrollo de ciertas disciplinas. O sea, un niño, por ejemplo, debe aprender a trabajar, digámoslo así, desde su casa. ¿Cómo lo hace? Pues arreglando la habitación, organizando los juguetes, ayudando con las tareas domésticas y demás. Y eventualmente, cuando ya desarrolla esas disciplinas, entonces, sí, eso es para usted, ¿no? Ya pues va a ser más fácil, ¿no? Va a ser más fácil. Personalmente a mí me ayudó mucho que yo vine a estudiar muy joven, digamos, a otra ciudad y eso casi que me obligó hasta cierto punto a madurar, por así decirlo. Yo llegué aquí a los 16 años de edad a estudiar a una universidad en una ciudad diferente, una cultura totalmente diferente y completamente solo. O sea, pues fue algo también como arriesgado. Ahorita pues pienso y digo, bueno, realmente por la misericordia de Dios y de verdad la gracia que no me perdí, porque vi que muchos jóvenes como que era la forma de, bueno, estoy joven, estoy solo en otra ciudad, nadie me está viendo, no tengo restricciones, así que me voy a volver loco. Y lo vi en muchos compañeros que venían de otras ciudades y no, era terrible cómo se metían a las discotecas, a tomar exageradamente, porque fue como que les abrieron la jaula, por así decirlo. Pero bueno, en últimas yo creo que sí, pues gracias al Señor eso me ayudó como a desarrollar algo de responsabilidad y a hacerme cargo como de mi propia vida y de lo que pues me compete, ¿no? A asumir como las consecuencias también de las decisiones que tomaba. Y creo que es algo que, bueno, como padres debemos buscar enseñarles pues desde muy temprana edad a nuestros hijos para que entiendan que el trabajo no es una maldición, no es algo malo, sino el trabajo es parte de la bendición del Señor y probablemente si en el Edén trabajábamos, pues de alguna manera también en la eternidad no será simplemente cantar a Dios, sino que tendremos también cosas o funciones que haremos y pues es parte como de nuestra esencia, ¿no? El trabajar y el esforzarnos para glorificar al Señor también en todas las áreas de nuestra vida. Bueno, oremos para que nuestros hijos no sean parte de la estadística del 53% de los niños que tiene problemas de estima baja y que nosotros podamos ayudar en eso, ¿no? Sí, que no sean inflados y que no sean tampoco con autoestima baja. Y bueno, descubrir que tenemos un problema de estima no es el fin del mundo, no es un motivo tampoco ni siquiera para avergonzarse. Creo que antes poder descubrir y saber que hay solución, pues es muy bueno, ¿no? Y eso nos ayuda incluso a tener conciencia de que pues somos dependientes, ¿no? Necesitamos al Señor, lo necesitamos. Entonces, examinémonos a nosotros
y pues examinemos a nuestros hijos y pues hagamos lo necesario para nivelar la estima al estándar de Dios. Señor, queremos agradecerte porque nos diste la oportunidad de poder compartir este rato. Señor, gracias porque pudimos conversar acerca de la autoestima y recordar que Jesús fue el ejemplo perfecto sobre el concepto que debemos tener sobre nosotros mismos. Gracias porque sus pisadas están plasmadas en la Escritura con el propósito de darnos ánimo, aliento y trazarnos un camino por el cual debemos intentar seguir. Ayúdanos, así como otros personajes bíblicos tenemos como referencias, pues ayúdanos a poder que el Evangelio sea la medida, la referencia que nivele la forma en como nosotros nos vemos a través de Jesucristo. Te damos muchas gracias, ayúdanos a poder hacer lo necesario con nuestros hijos para que ellos puedan tener una autoestima sana. En el nombre de Cristo Jesús, amén.